cada 3 años nosotros debemos volver a hacer ese proceso para que nuestro estatus como capítulo sea de nuevo aceptado. Es decir, viene esto porque realmente esta controversia que estamos hablando en este momento, este enfrentamiento, se ha originado en parte por la edición 2013, digamos, o la publicación 2013 de este índice de percepción de la corrupción que publica Transparencia Internacional. En este resultado, lo que sale para Guatemala es negativo, porque nos retrasa, digamos, en lo poco que se había avanzado, ¿verdad? Ahora, históricamente, licenciado, también pues Guatemala nunca ha estado arriba, siempre se ha mantenido abajo. Pero ¿considera usted correcta esta reacción, digamos, que se está teniendo por parte del gobierno actual, de que como que ha tomado una actitud muy confrontativa, una denuncia de que ustedes no quieren firmar convenios, de que se retiran, simplemente porque la encuesta está diciendo eso? Bien, creo que el malentendido surge porque en primera instancia el organismo ejecutivo piensa que es Acción Ciudadana quien elabora el instrumento, no somos nosotros. Esto lo elabora Transparencia Internacional en la Secretaría que tiene su sede en Berlín, en Alemania. Y para hacer la Transparencia Internacional utiliza 13 indicadores. El índice de percepción de corrupción es un índice compuesto que toma, como repito, 13 indicadores para elaborarlo. De esos 13, a Guatemala lo evaluaron en base a 6. Por ejemplo, el índice de riesgo país de la Unidad de Inteligencia Económica de The Economist, el World Justice Project y también el Doing Business del Banco Mundial, entre otros, y la evaluación de otras agencias de riesgo país. Entonces, ¿por qué bajamos en el IPC? Porque en esos indicadores Guatemala también bajó. Entonces, ese digamos como que fue el primer malentendido. Y luego, pues, el organismo ejecutivo se comunicó con la presidenta de TI, la señora Huguette Labelle. Le enviaron una carta para conocer cómo había sido este proceso y se les contestó, pues, con la información pertinente correspondiente a Guatemala para que ellos conocieran efectivamente cómo se dio el proceso de evaluación. Lamentablemente, pues sigue este proceso de confrontación. El embajador de Guatemala en Alemania estuvo en la Secretaría de Berlín esta semana para que se le explicara más en detalle el tema. Particularmente se reunió con el director para el Departamento de las Américas, Alejandro Salas. Él explicó en detalle cómo se elabora el IPC. Entonces esperamos que a partir de ahora, pues, la relación con el gobierno, pues, mejore, pues, siempre y cuando, pues, en los espacios que nos convoquen a participar existan resultados, productos y objetivos concretos y medibles. Mientras tanto, pues, seguiremos en la posición que hemos tomado de retirarnos de los espacios que ya nos retiramos, porque al momento seguimos considerando que no están brindando los resultados que se han ofrecido. Nosotros salimos a la calle porque nos gusta obviamente oír al guatemalteco y por ejemplo hicimos alguna pregunta sobre este caso y les surgía a ellos un poco la duda de que si ustedes tenían que tener un convenio o no con el gobierno o digamos tal vez lo que ahorita nos va a decir uno de nuestros la audiencia. Mi pregunta es ¿por qué piden que firmen un convenio? Si ustedes siempre denuncian y ellos no hacen ningún caso. Al contrario, ustedes deberían de seguir denunciando, pero que hagan algo contra esas denuncias. Como se podrá dar cuenta, licenciado, esta persona lo que nos está diciendo es, dice, ¿y por qué tienen que tener un convenio para hacer su trabajo? Cuando ellos realmente lo pueden hacer sin el convenio. ¿Eso es así, licenciado? Mire, nosotros elaboramos un convenio de cooperación con las instituciones públicas que así nos lo requieren, precisamente cuando hay una voluntad de las instituciones públicas para realizar este tipo de convenios, que básicamente son convenios de cooperación, de apoyo técnico, que no implican ningún reconocimiento dinerario por ningún lado. O sea, no hay un pago para Acción Ciudadana por eso. Ustedes hacen un convenio, digamos, con la vicepresidencia o la comisión presidencial en este caso,
eso no implica un reconocimiento de un honorario, ¿verdad? Yo leí entre los que ustedes mencionaban con su visión, digamos, sus estatutos, que ustedes no querían ningún financiamiento que los atara. Sí, nosotros no recibimos fondos del Estado guatemalteco ni ningún financiamiento que coopte nuestra libertad de acción. Por ejemplo, nosotros tenemos convenios de cooperación hoy por hoy vigentes con el Programa Nacional de Resarcimiento, por ejemplo. Ese proyecto lo financia el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, a través de su programa de justicia transicional, el PAJUST, por ejemplo. Pero el convenio es con las Naciones Unidas directamente como beneficiario, digamos, el programa de resarcimiento. Exactamente. Nosotros, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo le brinda los fondos de acción ciudadana y nosotros implementamos esos fondos colaborando con el Programa Nacional de Resarcimiento, por ejemplo. Tenemos un convenio con la Procuraduría de Derechos Humanos, tenemos un convenio con el Ministerio Público, solo por mencionarlos, que hoy por hoy tenemos vigentes con instituciones del Estado. Ahora, por ejemplo, usted mencionaba que había que reforzar, por ejemplo, Ministerio Público, Contraloría General de la República, etcétera. Esos convenios que ustedes han venido haciendo con ellos, ¿ustedes le han visto resultados positivos, licenciado? Porque si vamos al punto en este momento cuando creo que el señor Marvin Flores dice, mire, pues nos retiramos nosotros de esta mesa o de estos dos convenios a los que nos está invitando el COPRED, ¿ya? Y seguimos con los otros. ¿Los otros han tenido resultados positivos? Por supuesto. Por ejemplo, con el Ministerio Público, nosotros hemos entablado una coordinación para darle seguimiento a los casos de corrupción que nosotros hemos presentado junto con la Fiscalía contra la Corrupción. Y también, bueno, ustedes han visto pues, los avances que ha tenido el Ministerio Público, no solo a nivel de los casos de corrupción, sino a nivel general. Eso por ese lado. Y con la Procuraduría de Derechos Humanos, hemos visto que se ha fortalecido la Secretaría de Acceso a la Información Pública como el ente responsable de que ese derecho pues, se cumpla en el marco que establece la Ley de Acceso a la Información Pública. Es un hecho claro, ¿verdad?, de que obviamente lo que motivó o lo que los trajo a la luz pública en este momento, a pesar de que creo que Acción Ciudadana tiene una muy buena exposición, pero fue esta publicación de este índice o esta percepción de la corrupción. Nosotros le vamos a poner aquí a nuestra audiencia para que miren esa escala, porque obviamente sí es espectacular ver cómo Guatemala está hasta atrás. También señala, por ejemplo, Transparencia Internacional, que es un problema que en alguna forma afecta a la región centroamericana, más al cono norte, ¿verdad? Porque Costa Rica está calificada mucho mejor que nosotros. ¿Usted cree que fenómenos como el narcotráfico, etcétera, pueden influir en esta situación? Por supuesto, recordemos que el Triángulo de Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, pues sufre de los niveles más altos de violencia. Y también pues tenemos lamentablemente el problema del narcotráfico con todos los costos asociados que eso implica. Y obviamente pues para que el crimen organizado funcione pues necesita corromper a la institucionalidad pública para poder operar. Entonces, digamos, eso obviamente pues viene a influir en los indicadores que se reflejan en el índice de percepción de corrupción. Porque, claro, digamos, ¿qué pasa con el crimen organizado? Al tener grandes cantidades de dinero, pues su poder corruptor aumenta. La corrupción en sí es un crimen, porque yo lo considero un verdadero crimen contra el pueblo, que muchas veces el pueblo no lo reconoce como el flagelo que es, ¿verdad, licenciado? Porque cuando se hacen diferentes encuestas por diferentes medios, pues salen de cosas que como que le pegan más directamente al ciudadano, su seguridad, la falta de empleo, etcétera, y muchas veces la corrupción sale como que bastante lejos de ser el factor más importante, y a veces los gobiernos se escudan en ello para decir, ya vieron, la corrupción no le importa al pueblo, pero sabemos perfectamente, o por lo menos se dice que en nuestros presupuestos entre un 30 y un 40% se va por algún lado, sea porque directamente se lo llevan, sea porque la obra pública es de mala calidad. Nosotros vemos constantemente caminos deteriorados, escuelas que no sirven, edificios a medio camino que se quedaron varados, en fin, una serie interminable, ¿verdad, licenciado?